¿Sí se escucha allá, hermano? Sí. Va. Pues vamos a orar. Ya les compartieron, el hermano Eugenio está compartiendo ahí las hojitas del cuestionario del estudio del día de hoy. Ay, hermano Oscar, ya me va a hacer favor de compartirles plumitas. Ya, gracias. Vamos a orar entonces, hermanos, por favor, acompáñenme en oración para comenzar con el estudio del día de hoy. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos compartir el tiempo juntos como hermanos en este día. Gracias por los alimentos que tú has provisto, Señor, por medio de nuestros amados hermanos. Y gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este estudio, Señor, que vamos a comenzar, Señor, pero no queremos hacerlo sin tu bendición, Señor. Queremos rogarte que nos ayude, Señor, que en medio de mi debilidad, Señor, tú suplas todas mis necesidades, tú suplas todas mis carencias y todas mis torpezas, Señor, para que pueda ser de bendición, Señor, para mis hermanos, Señor, para que este estudio sea provechoso, sea de ánimo y también de advertencia, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú permites, Señor, que tanto en la predicación como en el estudio puedan afirmarse estas cosas, Señor. Y rogamos, Señor, que concedas buenos oídos para cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que concedas, Señor, un buen corazón, Señor, que con toda sencillez, Señor, pueda recibir tu palabra. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es el párrafo número 2 del capítulo 15. Todavía estamos eh, en la parte del arrepentimiento para vida y salvación. Y ahí en sus hojitas viene en sí el párrafo 2 que vamos a estar estudiando. Entonces, si gustan, vamos a leerlo y entonces entramos en materia, hermanos. ¿Les parece? Lo leen junto conmigo. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan en esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ok, hermanos, entonces lo que vamos a estar estudiando principalmente son dos cosas el día de hoy. Una, entonces, es una advertencia para el creyente y dos, es un estímulo también para los creyentes que han caído en pecado. Entonces, vamos a empezar contestando esta pregunta y la podemos ir respondiendo aquí entre nosotros. ¿Por qué crees que se nos dice que no hay hombre que peque, que aún los mejores hombres de Dios pecan? ¿Por qué creen, hermanos, que se nos está diciendo aquí en esta porción de este párrafo que no hay hombre que peque y que aún los mejores hombres de Dios pueden caer en las más grandes perversiones? ¿Hay alguien que quiera contestar la pregunta? Allá. Los ejemplos de la Biblia, ¿ok? ¿Cómo qué ejemplo?
Ok, como el rey David. ¿Qué pasa entonces si no somos conscientes de que aún como creyentes nosotros tenemos esa capacidad para poder pecar y pecar con la capacidad que pecó el rey David? Y como dijo el hermano Jonathan en la mañana, el rey David era un hombre creyente, era cristiano. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la historia? Vemos homicidio, vemos adulterio. ¿Ok, hermanos? Entonces, si no tenemos eso en nuestras mentes, podemos tratar con ligereza el pecado. Entonces, es una advertencia para nosotros como cristianos, como creyentes, porque se nos recuerda que aunque hemos sido salvados y verdaderamente perdonados por la fe en el Hijo de Dios, podemos seguir cayendo en pecado, ¿sí? Y no solamente en pequeños pecados, hermanos. Podemos llegar a caer en pecados escandalosos. Podemos llegar a caer en pecados vergonzosos, aún siendo nosotros creyentes, aún siendo nosotros hijos de Dios. La pregunta número 2, la uno. Ah, sí, perdón. Sí, es correcto. Sí, gracias, hermana. El Salmo 130, del 3 al 4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, hay perdón de pecados para que seas reverenciado. ¿Ok? Eso dice el Salmo 130 del 3 al 4. Entonces, hermanos, debemos de ser conscientes que no solamente hay pecados en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo. Aún seguirán habiendo caídas y pecados durante nuestro caminar con Él. Y entonces, hermanos, es una advertencia solemne para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que dice Primera de Corintios 10:11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, por eso no solamente se nos narran las grandes victorias del rey David, también se nos relatan las grandes caídas de él. Por eso se nos relata su adulterio y su homicidio. También se nos relata en el Nuevo Testamento las palabras más hermosas que salieron de la boca del apóstol Pedro, reconociendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice en Mateo 16:16, pero también podemos ver a Pedro en su faceta más vergonzosa, negando a su Señor. En Mateo 26:74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, que caigan maldiciones sobre mí, yo lo juro, yo no conozco a ese hombre, aquel que había reconocido antes, diciéndole, tú eres el Cristo. Las escrituras entonces nos dejan ejemplos claros de hombres grandes de Dios, haciendo cosas terribles para nuestra instrucción y nuestra advertencia. Que nosotros entonces también somos capaces, hermanos, de hacer terribles cosas delante de Dios si no somos diligentes. Y por eso nos habla las escrituras de nuestra realidad actual. Hermanos, debemos de reconocer que no hemos sido librados de la presencia del pecado.
que ciertamente hemos sido librados del gobierno y del dominio del pecado que antes nos acechaba, que ahora el poder de Dios opera en nosotros, en cada creyente, y que por lo tanto podemos decir no al pecado por causa de esa nueva naturaleza que ahora hay en cada creyente por el Espíritu de Dios que ha obrado en nosotros. Pero al mismo tiempo seguimos teniendo concupiscencias, aún hay remanente de pecado. Y las tentaciones pueden avivar esas concupiscencias. Así que, como podemos decir no, también podemos llegar a ser vencidos por el pecado. Y esta es la razón por la que todo creyente debe de ser diligente. Debe de hacer uso de todas las herramientas, de todos los medios que Dios ha dispuesto para nuestra santificación y para la mortificación del pecado. Por eso el Señor es claro. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26:41, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí lo pueden ver, lo pueden palpar, hermanos? Que por lo tanto no podemos tratar con ligereza el pecado, que tenemos esa capacidad para poder hacer cosas vergonzosas delante de Dios y escandalosas si nosotros no tratamos con nuestros pensamientos. Si nosotros, hermanos, no tratamos con nuestros pensamientos a tiempo, tarde que temprano entonces va a salir entonces nuestro pecado por la boca. Y si no tratamos nuestro pecado con nuestros pensamientos y nuestra boca, tarde que temprano nuestro pecado va a salir por nuestras manos. Eso es un hecho. Por eso, hermanos, las Escrituras dicen claramente, velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y para responder ahora a la pregunta número 2, entonces, ¿la marca distintiva de un creyente no es que ya no peque? ¿Qué piensan, hermanos? Pero dice la Escritura, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Que por lo tanto, entonces un creyente no puede pecar y puede usar malamente la Escritura, como lo dice la primera carta de Juan, dice que el creyente ya no peca. Entonces, ¿no es la marca distintiva del creyente que ya no peque? ¿No? ¿No? Porque precisamente cuando el rey Salomón está, ¿se acuerdan cuando acaban de levantar el templo del Señor y él levanta una oración a Dios? Y dentro de esa oración él está diciendo que no hay hombre que no peque. ¿Sí lo recuerdan? Y que precisamente él está diciendo que tenga misericordia de su pueblo cuando su pueblo llegue a pecar. Que no importa cuán lejos esté, cuando por causa de su pecado han sido llevados esclavos, que si miran entonces al templo, que si se vuelven y se convierten de todo su corazón al Señor, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí lo recuerdan? Y que entonces el Señor le responde, haré todo lo que me pediste. Entonces la respuesta es no. Las Escrituras no nos hablan de que los creyentes ya no pecan, sino de hombres que no perseveran en el pecado, que no permanecen en el pecado. Por ejemplo, hermanos, 1 de Juan 3, del 8 al 9. 1 de Juan 3, del 8 al 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ahí es el punto. Primera de Juan 3, del 8 al 9. Lo que nos está diciendo es que el creyente no puede permanecer en ese estado caído en su pecado sin volverse al Señor. El creyente verdadero, aquel que ha sido salvado, en el cual hay esa nueva simiente divina, no puede permanecer en el pecado como una forma, una manera de vida habitual. Y aquí es entonces donde entra en escena el arrepentimiento. Y entramos a la segunda parte, que es el estímulo para nosotros como creyentes. ¿Por qué? La pregunta número 3. ¿Por qué el creyente no puede permanecer o perseverar en el pecado? Porque Dios ha dispuesto misericordiosamente un camino de regreso para todos los creyentes. A todos aquellos que han pecado, para que puedan ser perdonados y que puedan ser restaurados. Y este, hermanos, es el camino del arrepentimiento. Así que la marca distintiva de todo creyente es que aunque cayó, aunque pecó, se va a volver de su pecado. El creyente se va a ensuciar ciertamente y va a caer en el pecado, pero también se dará cuenta de esa realidad. Va a reflexionar, va a volver en sí. Y se va a lamentar, hermanos, por causa de su pecado. Así como lo hizo el hijo pródigo después de estar lejos de su casa. Y que vuelve en sí. ¿Qué estoy haciendo? En la casa de mi padre, aún las personas más pobres tienen alimento, tienen sustento. Y yo estoy aquí deseando la comida de los cerdos. Volvió en sí. Y dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dejará en ese momento el pecado en el cual había caído. Por eso, hermanos, ningún creyente genuino va a perseverar en su pecado. Porque Dios no solamente nos ha concedido a cada creyente la fe para creer en Él, sino también el arrepentimiento para vida y salvación. Y esto es un grande estímulo para cada creyente que ha caído en pecado. Y fíjense, hermanos, que no está diciendo aquí en la confesión, no está hablando de pecados pequeños. Está hablando tanto de grandes hombres de Dios que pueden caer en pecado, como está hablando de pecados graves y escandalosos, como los ejemplos que vimos anteriormente acerca del rey David y acerca del apóstol Pedro, que aún ellos se les ha concedido el arrepentimiento para que puedan ser perdonados y que puedan ser restaurados. Esto no es un estímulo para pecar, esto es un estímulo para volverse de su pecado sabiendo que el Señor puede tener misericordia de él. Porque es Dios mismo que ha establecido este camino de regreso, hermanos. Es Dios mismo que ha establecido y que ha concedido el arrepentimiento para que nosotros cuando caigamos podamos ser perdonados y podamos ser restaurados. Y que así como vimos los primeros ejemplos de David y de Pedro, que son horrendos pecados, que así como vimos que estas son unas advertencias solemnes para cada uno de nosotros, para tener cuidado, de la misma manera, hermanos, son un estímulo para mí, para ti, cuando hemos caído. Porque si ellos, habiendo hecho cosas tan terribles, ellos fueron perdonados y fueron restaurados, entonces también hay una esperanza para mí. Entonces también hay una esperanza para ti.
Si acudimos entonces al Señor, Él puede tener misericordia. Si vamos a Él en arrepentimiento y fe, Dios puede tener misericordia de mí. Somos animados a acudir en cada caída ante el trono de la gracia para hallar misericordia. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan, el mismo que dijo que el cristiano genuino no puede permanecer en pecado, hermanos, es el mismo que está diciendo en esta carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y más adelante, en Primera de Juan 2:1, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y hablando, por ejemplo, hermanos, de Salomón, cuando estaba levantando esta oración de intercesión por su pueblo, nos está diciendo básicamente lo mismo. Dice, hermanos, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Y hermanos, aunque fuéramos entonces cautivados nosotros temporalmente por el pecado, por causa de nuestra necedad y por causa de nuestra negligencia, si volvemos en sí, si clamamos al templo que es Cristo, donde habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, Dios nos escuchará, hermanos, y tendrá misericordia de aquellos que fuimos cautivos por causa del pecado. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, como creyentes, que el Señor no se cansará de perdonarnos y de restaurarnos, que Él tendrá compasión de su pueblo y que Él acudirá a rescatarnos por amor de su gran nombre. Hermanos, se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando el Señor le dice a uno de sus discípulos que cuántas veces debería de perdonar a su prójimo, y que le dice hasta 70 veces 7, no 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, toda vez que venga tu hermano que ha pecado contra ti, que se humille y que te pida perdón, tú perdónalo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Porque toda vez que nosotros vamos humillados delante de Dios por causa de nuestras ofensas contra Él, Él tiene misericordia de nosotros. Él puede perdonarnos, porque grande es su nombre. Porque Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Y Él dice que todo aquel que se humilla será exaltado. Y Él ha dicho que todos los que fueren entonces delante de Él buscando misericordia, la van a encontrar. Entonces, hermanos, no nos cansemos. Hermanos, puede haber momentos y que caigamos de manera vergonzosa, que haya
mucha desesperanza. Que entonces digamos, ¿será que hay perdón para mí? He hecho cosa terrible delante de mi Dios. ¿Será que pueda recibir el perdón si yo soy un perverso? ¿Cómo es que Dios va a perdonarme? Y entonces las Sagradas Escrituras nos llaman que aún estando así de asquerosos, vayamos y acudamos a Cristo, nos humillemos y busquemos de su misericordia que hay por causa de Cristo Jesús. Y que recibiremos la misericordia que necesitamos, no lo que merecemos, sino lo que necesitamos, hermanos, porque Dios tiene misericordia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Oh, el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Amados hermanos, cuando estemos así en esa condición y estemos envilecidos por causa de nuestro pecado, clamemos al Señor por su misericordia y vamos a contemplar cuán grande es el amor y la misericordia de nuestro Dios, como ese bálsamo necesario para nuestras heridas. Ok, hermanos. Y hay una última que quise volver a enfatizar, una última pregunta. Es similar a una de las que teníamos, que dice, si la marca distintiva del creyente no es que ya no pequen, ahí sí ya le puse el no, hermana. ¿Por qué dice Pablo que eso erais? Hermanos, si leemos cuidadosamente, ¿tienen por ahí alguien que pueda leer 1 Corintios 6, del 9 al 11? Para que se despierten, hermanos. Sí, hermanos. Entonces, sí pueden ver, porque puede haber entonces una pregunta y una lucha al no comprender claramente lo que es el arrepentimiento y que entonces nosotros tomemos, pero dice aquí que ya no eran, ya no son, digo, eso erais, pero ya no son eso. Y entonces, ¿cómo es que un creyente puede llegar a volver a ensuciarse y volver a pecar? Porque eso me puede entonces llegar a hacer dudar de la obra que Dios ha hecho en mí por su Espíritu Santo. Si yo no entiendo bien lo que es el arrepentimiento, eso puede ser un problema para mí. Pero precisamente la idea del arrepentimiento está inmersa, se encuentra en esos versículos que acabamos de leer en la Biblia, porque ciertamente ya no somos esclavos del pecado, porque ciertamente el pecado ya no se enseñorea de vosotros, como dice Romanos 6:14, porque nuestra identidad ya no se encuentra en que somos pecadores dominados por el pecado, haciendo y satisfaciendo nuestros malos deseos, nuestros perversos deseos. Esa ya no es nuestra identidad. Ahora tenemos una nueva identidad como hijos de Dios y le pertenecemos al Señor y buscamos hacer lo que a Él le agrada, y siempre que pequemos, como nuestra identidad está en Cristo y porque ya no somos hijos del diablo, siempre vendremos a Cristo nuevamente en arrepentimiento y fe. Esa es la clave, hermanos. Entonces, hay una realidad en la cual todos tenemos que estar conscientes que aunque ya no vivamos en el pecado que antes nos dominaba, sí luchamos contra ese pecado.
y seguiremos luchando contra él por el resto de nuestros días, con el pecado que antes nos dominaba. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo como creyente puedo estar leyendo la Biblia y teniendo mis devocionales, pero puede haber momentos en mi vida que yo lo deje de hacer. ¿Cierto o falso? Cierto. Y entonces, al mismo tiempo, el Señor va a redarguirme de mi pecado. ¿Qué va a pasar como consecuencia? Yo me voy a arrepentir. Yo voy a reconocer mi pecado y voy a volverme a Dios entonces y voy a pedirle perdón. ¿Eso significa que entonces en el futuro no va a volver a pasar eso? Si yo soy descuidado, si yo soy negligente, va a volver a pasar. Es correcto. Y es que, hermanos, podemos caer en un error. Por ejemplo, que le digamos a nuestros hijos, si verdaderamente te has arrepentido, ya no lo vas a volver a hacer. Eso es un error, hermanos. Eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es cuando te vuelves de tu pecado. Porque si le decimos a eso a nuestros hijos, los vamos a confundir. Porque no es lo mismo que nosotros hacemos. Porque entonces, cuando no sea contra nosotros, ¿qué vamos a decir? Entonces nosotros no somos creyentes. No, hermanos. El problema es que cada vez que nosotros caigamos en pecado, si verdaderamente somos hijos de Dios y hay una obra del Espíritu de Dios, cuando caigamos, nos vamos a limpiar y nos vamos a volver de nuestro pecado. Y vamos a confesar nuestro pecado delante de Dios. Vamos a pedirle perdón a aquella persona que hemos ofendido. Y ciertamente vamos a procurar no volverlo a cometer. Pero no estamos pidiendo arrepentimiento por los pecados futuros. ¿Sí me explico? Entonces no podemos decir, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Me explico? Ciertamente debemos de ser diligentes. Ciertamente debemos de hacer uso de todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros para poder ser santificados y crecer de gloria en gloria. Pero si no somos diligentes, eso significa que podremos volver a caer en pecado. Y eso entonces se puede aplicar para cualquier pecado. Hermanos, gloria a Dios porque hay muchos de nuestros pecados con los cuales ya no batallamos por la gracia de Dios. Desde el momento en el que el Señor hizo esa obra en nosotros, pero también el Señor por causa también de la gloria de Dios, sigue habiendo remanente de pecado, para mostrarnos nuestra debilidad y para mostrarnos su suficiencia y su poder. Para, como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es el arrepentimiento, hermanos. Esa es la marca de todo creyente, que no solamente cree en el unigénito Hijo de Dios, sino que además, una vez que ha caído, puede volver de regreso, porque el camino que Dios ha dispuesto misericordiosamente es el camino del arrepentimiento para vida y para salvación. ¿Ok, hermanos? Listo, pues con eso concluimos y no sé si hay preguntas acerca de esto. Ujú, ujú. Sí, claro. Sí, entonces sí que se quede bien grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, hermanos. Es una advertencia solemne, porque si somos descuidados podemos caer de la misma manera que lo hizo
David de la misma manera que lo hizo el apóstol Pedro, pero también si llegamos a caer de esa manera, también es un estímulo para volvernos al Señor, porque el Señor es clemente y compasivo, lleno de misericordia. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Pues vamos a concluir entonces, vamos a orar al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, nuevamente con solemnidad. Que estemos apercibidos, como dice tu palabra, que el que esté firme mire que no caiga. Señor, pon temor en nuestros corazones, Señor, para que no nos apartemos de ti. Señor, si estamos albergando, Señor, pecado en nuestros corazones, si estamos jugando, coqueteando con el pecado, Señor, ayúdanos, Señor, y redargúyenos, Señor, de nuestro pecado, y haznos volver a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, y compadécete de tu pueblo, Señor. Y Padre, si ya hemos caído, Señor, déjanos ver, Señor, que eres grande en misericordia, para que no permanezcamos en nuestro pecado, para que no perseveremos en él, Señor. Oh Padre, si es necesario, quebrántanos, pero no nos entregues a nuestro pecado. Y si hay alguno aquí que no está en Cristo, Señor, revélale su pecado y tu santidad, para que pueda ir por primera vez a ti en arrepentimiento y fe, y que pueda ser partícipe de tus misericordias. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.